En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Mis amados hermanos, como pueden percibir, en este momento hago un poco de cambio en la introducción, en las oraciones, en los anuncios, hago un poco de cambio para mencionar algo muy especial. Me siento obligado como pastor en la comunidad Tabernáculo de la Fe y en aquellas personas que nos escuchan, si son fuera del país, para que oren por nosotros y llamar la atención a los cristianos para que juntos, sean del tabernáculo o no, podamos entender la situación que estamos viviendo. Como digo, me siento obligado, como un preámbulo al mensaje, a referirme a lo que está pasando en Colombia. No es exactamente parte del cuarto mandamiento, pero permítame hacerlo porque es una oportunidad muy especial que tengo que comunicarme con todos ustedes en este día, que de alguna manera tiene que ver con los 10 mandamientos, claro que sí. La violencia en estos días está en aumento. No es solo peligroso y difícil en las zonas de violencia, sino que han aumentado en nuestras ciudades, en nuestras calles. Las marchas en el país, el paro convocado por los maestros, los sindicatos y otros líderes políticos de un sector político de Colombia, perdonen la redundancia, y con la participación silenciosa de algunas autoridades, ha dejado los desastres que hemos tenido. Y nos recuerda lo que pasó en los años, en 2019, cuando en el mes de noviembre se hicieron marchas similares, y nos recuerda también lo que ha pasado en Chile, y de lo que ha pasado en Ecuador, y lo que ha pasado en gran parte en Bolivia. Realmente, solamente que en Colombia, lo que empezó en el mes de noviembre de 1919, este es un continuar, se había paralizado solamente por el COVID, pero seguimos adelante y no sabemos hasta cuándo. Se ha denominado la situación que vivimos con un título o con un nombre que no es muy conocido o no es conocido, solo que uno tiene que entrar e investigar y darse cuenta. Se llama la revolución molecular. ¿Qué es la revolución molecular? Tiene 3 fases que son muy fuertes. La primera fase que está en acción en este momento es la fase de escalamiento. Es el aumento de la violencia y de la inseguridad en todo el país, especialmente en los campos de productividad y en reemplazo que han tenido para promover seguro en el camino los cultivos ilícitos. Pero realmente todas las empresas están siendo atacadas porque se está paralizando realmente lo que es la movilización en el país, que se necesita movilizarse, que se necesita mover los productos que hacen. La gasolina en algunas partes ya está en pleno escasez, como en Cali, y ya en Bogotá, en el momento que estoy grabando este mensaje, hoy es viernes, el momento que estoy grabándolo, es algo similar, viernes 7 de mayo. Realmente aquí ya empieza a oírse la escasez de gasolina del país. Y si se paraliza, si no hay gasolina, pues se paraliza el transporte. Así que no solamente el bloqueo a las entradas de la ciudad, sino que en algún momento nos quedamos totalmente paralizados sin podernos movilizar y posiblemente sin medios de comunicación como internet, porque todos estos medios funcionan con gasolina. Realmente no es extraño que tengan que tener, por más que las empresas quieran tenerlo, no sabemos, no quiero ser un profeta del desaliento, sino simplemente una advertencia y de expresarles mi dolor
que lo voy a mencionar en breve. Así que se llama la primera etapa el escalamiento. Es el aumento de la violencia y todo lo que se está viendo en la nación. Ustedes han visto en la prensa, en la televisión, lo han leído, en fin, de una u otra manera, a favor o en contra, lo hemos leído. Segundo es lo que se llama la etapa del copamiento. Es los ataques múltiples a todo nivel, a tal punto que la fuerza pública será incapaz de hacer frente. Ya lo estamos viendo, que muchos de la policía o de la fuerza pública no se atreven a salir porque la situación es bastante complicada la que ellos tienen. Y no solamente eso, paralizar la fuerza pública, sino atraer la atención mundial. Las marchas en diferentes países protestando contra cualquier medida que tome el gobierno legítimamente constituido. Ya empezaron marchas en Nueva York, empezaron marchas en Inglaterra, en las embajadas y en otros lugares del mundo. No sé qué ha pasado en otros lugares, pero ya empiezan las marchas que se unen, que están en armonía con lo que está pasando en Colombia. No es que estén a favor del país, sino que están en armonía con lo que sucede, incluyendo las etnias, como ustedes saben, y los grupos como los afrodescendientes, que son muy valiosos, pero están saliendo a participar de una u otra manera en la violencia en el país. La tercera forma que se desarrollará la revolución molecular es a través de la saturación. ¿Qué significa con la saturación? Es terminar con el Estado de Derecho. Al desbordarse el conflicto, humillar al Estado, en este caso al presidente, y establecer un nuevo gobierno que terminará con los derechos inalienables que Dios ha establecido. Por ejemplo, la dignidad de la vida humana. Hoy en día la vida humana no vale nada. Ya han empezado a matar gente en vehículos, van en sus carros particulares y de repente les disparan y los matan. Ya sea porque están contra esas personas o simplemente para causar desastre en el país. La dignidad del matrimonio, por ejemplo, la familia, la libertad de conciencia, la expresión de movilización, la propiedad privada, entre otros. En fin, todas las situaciones están marchando. No tengo tiempo de entrar a detallar cada uno de esos aspectos, pero lo he investigado y sé dónde, tengo conciencia de a dónde marcha la situación. Como decía alguien de nuestros vecinos hace creo que el año antepasado, el año 19, decía: la brisa bolivariana se sentirá y estremecerá a América Latina y al mundo entero para saber lo que pasó aquí. Y claro, es que eso no es un accidente que está pasando. Lo más triste que me hace sentir es la mentira que le están enseñando a los jóvenes en las universidades o en los colegios. No digo todos, pero los jóvenes, porque los que están sembrando el terror en las calles de Colombia, ¿quiénes son? No son adultos, son jóvenes, universitarios, que se unen, no sé cómo logran hacerlo, pero esa es una realidad. No quiero pasar a explicar porque no tengo explicación. Solo decirles que se ve en la pantalla jóvenes universitarios de las diferentes universidades de la ciudad de Colombia que están participando y luego aparecen los muertos, luego aparecen las quemas, luego aparece la violencia. En fin, la situación es bastante complicada. Ustedes se dieron cuenta en esta semana cómo los grupos que estaban haciendo el paro se encerraron o aprovecharon que estaban 15 policías en una estación de policía y le prendieron fuego e iban a quemarlos vivos. De alguna manera ellos lograron escapar, pero después de que salieron, por poco los matan, lograron escaparse. Gracias a Dios que no pasó nada. Pero las imágenes están ahí. La prensa lo ha dicho, la televisión lo ha mencionado. Es imposible que jóvenes universitarios, jóvenes que tienen 18, 20, 25, 30 años, son los que están sembrando el caos en el país. Y me temo que han sido
inducidos también muchos jóvenes cristianos que están participando. No tengo ninguna prueba, pero me temo, porque ya he conocido a algunos jóvenes que han salido a marchar, y solo que algunos, por lo que yo conozco, algunos de sus padres les han prohibido salir, pero ellos estaban dispuestos a salir porque los habían invitado, porque eso era chévere, salir a protestar y todo. Ellos no saben la situación hacia dónde marcha. Y muchas veces, como los padres les permiten toda esa situación, y los muchachos entonces van a las calles y han visto cómo van con televisores a los hombros para llevarlos para su casa, y no dudo que luego con sus hijos, los padres y la familia se sienta frente a un televisor magnífico, lindo, para mirar lo que está pasando en el mundo. Eso es triste, realmente me duele profundamente lo que está pasando en nuestro país. Y eso, no importa que sea el día de reposo, el día del Señor, salen cualquier día que sea, el día del Señor, tal vez hoy, posiblemente, porque este programa fue pregrabado. Entonces tal vez hoy muchos de nuestros jóvenes están saliendo a la calle para causar desastre, para causar daño en nuestra nación. Eso me duele profundamente. Por otro lado, me entristece también ver a los artistas conocidos, no quiero decir nombre de nadie, pero ya están en la pantalla, ya se sabe algunos quiénes son, que están identificados, que participan en incitar a la violencia. Y yo quisiera recordarles a esos, si me escuchan, o por lo menos a los padres, y poner en alerta a los hermanos. En el libro de Romanos, escúcheme, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, voy a mencionar, porque algunos dicen, pero ellos no están haciéndole mal a nadie, pero están incitando. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 25, en el verso 28 en adelante, dice, o verso 26, por esto Dios los entregó, por haber negado los principios divinos, por haber negado los 10 mandamientos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Estoy seguro que los artistas no están haciendo eso, pero están participando a que esto, impulsando para que estas cosas sigan, porque es lo que se espera establecer. Es interesante que las etnias, que donde el homosexualismo no es la práctica de ellos, están pidiendo que se establezca el matrimonio igualitario en el país. Es una de las exigencias de las etnias que están en la calle, y otras 5 más que no tengo tiempo de mencionarlas. Y dice, y como ellos, los que vieron estas cosas, los que practican estas cosas, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Tal vez me dirán, es que mi hijo no ha participado matando a nadie, ni haciendo la violencia, pero está incitando, está complaciéndose con los que hay, no solamente los que los hacen, sino los que se complacen en esa situación. La verdad, me causa tristeza que nosotros, muchos cristianos, que la sociedad esté en esa situación y que posiblemente muchos cristianos estén participando. No hago juicios contra nadie, solamente una advertencia para los padres y para los jóvenes, si es que hay jóvenes interesados en escucharme. A menos que Dios intervenga realmente en todo esto, la violencia continuará, la situación va a seguir permanentemente. Y yo estoy promoviendo una convocatoria nacional de oración.
Me baso en la palabra de Dios, allá en 2 de Crónicas 7:14. Nos dice algo muy interesante. Dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Es decir, a menos que la iglesia, los redimidos por la sangre de Jesucristo, no actuemos en oración. Este no es un llamado a los impíos. Ellos no van a escuchar nada de esto. Pero los cristianos sí tenemos el deber de escuchar lo que Dios dice en su palabra. Solamente de esa manera, recuerden, 2 de Crónicas 7:14. Lo voy a leer otra vez para que lo recordemos, porque tendemos a olvidarlo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra de Colombia puede ser sana solamente a través del arrepentimiento del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y de la convocatoria para que podamos todos clamar a nuestro Dios. Entonces Colombia puede ser sana. No hay otra manera. No espere que el ejército, que las fuerzas militares, Dios las escogió para que sane a Colombia. No, hay muchas heridas en Colombia, y el único que los puede sanar es Dios, cuando el pueblo de Dios tome iniciativa. Y el Señor dice, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí donde estás tú, hermano, en esta mañana, o en esta tarde, en el momento que escuches este mensaje, te pediría que inclines tu rostro y ores a Dios pidiendo perdón, que Dios nos ayude. Permítame orar con ustedes, por ustedes, y pedirles que en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, inclinen su rostro y oren conmigo. Y pidamos a Dios que nos perdone por nuestra indiferencia, por nuestra complacencia muchas veces con lo que está pasando, en la violencia en el país. Y se va a extender por toda América Latina. Como decía ese personaje que dice, van a sentir las brisas bolivarianas que harán temblar a todo el continente. Oremos. Señor Jesús, yo me acerco a ti, Señor, hoy con mi corazón quebrantado, Señor, y pidiéndote perdón, Señor, porque nos hemos alejado de ti. No hemos hecho lo que a ti te agrada, Señor. Hemos sido selectivos en muchos de tus mandamientos. Los 10 mandamientos no han sido la norma de nuestra vida, Señor, sino lo que a nosotros nos parece bien. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Y yo te pido por todos mis hermanos que tienen empresas, que sus empresas sean protegidas, Señor. Que sus trabajos no sean interrumpidos, Señor mío, y que en medio de la pandemia y en medio de la violencia, en medio de esta guerra que tenemos ya declarada en el país, Señor, mis hermanos prosperen en todo, Señor. Tú vas a prosperar los que son fieles a ti, Señor, obedeciendo tu palabra y haciendo lo que ella nos dice que debemos hacer. Gracias, Señor, por cada uno que es fiel, porque está sembrando protección para su vida, para su hogar, para su familia, para su empresa, para lo que tiene que desarrollar, para sus trabajadores. Pido que los bendiga, Señor, donde estén, y bendiga a su familia, Señor. Y juntos pedimos en tu nombre santo que nos protejas, que nos guardes, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y decimos a ti sea la gloria. Amén. Amén, mi Señor. Antes de entrar en el mensaje, quisiera darles una palabra de consejo solamente. En lo posible, deben proveerse con alimentos no perecederos. Repito, no estoy alarmando, pero es mejor prevenir que tener que lamentar. Consigan alimentos no perecederos, si es posible agua también, porque no sabemos lo que va a pasar con el agua.
Y sobre todo, confiemos plenamente en el Señor, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, y que nosotros seguiremos celebrando el primer día de la semana. Lo hemos dedicado para regocijarnos en el Señor y para declararlo un día santo en el cual nos reuniremos e invocaremos a nuestro Dios. Así que, hermanos, por favor, atiendan mi consejo. No es una orden, no es una imposición, es simplemente hagan provisión. Haga como la hormiga, que en el verano hace provisión para lo que pasa en el invierno. ¿Qué tal que las hormigas no hicieran previsión en verano para lo que va a pasar en invierno? Cuando viniera el invierno, ¿qué pasaría con las hormigas? Dios nos dice, aprended de la hormiga y sed sabios. Que Dios nos ayude. Bueno, mis amados hermanos, después de esa larga introducción, voy a seguir con el cuarto mandamiento, la tercera o cuarta conferencia sobre el cuarto mandamiento. Hay tanto que hablar del cuarto mandamiento. Yo les dije que iba a empezar a hablar de lo que el cuarto mandamiento se menciona en el Nuevo Testamento. Ya pasamos todo lo del Antiguo Testamento, la creación, todo lo del Antiguo Testamento, pues no exactamente punto por punto, pero dimos un panorama general. Ahora, ¿qué menciona el Nuevo Testamento del cuarto mandamiento? Es interesante notar que en el Nuevo Testamento no existe el mensaje acuérdate del día de reposo. Y pareciera que entonces el Nuevo Testamento se silencia completamente sobre eso. Estudiando la Biblia me doy cuenta que tiene mucho que decir al respecto. Y lo que voy a decir hoy no concluye con lo que voy a mencionar, sino que tengo que hablar el próximo primer día de la semana de 8 días para continuar el tema, para que entendamos las implicaciones. Es más, Jesús no menciona que tenemos que guardar el día de reposo, no lo menciona, pero está implícito que debemos guardarlo. Vamos a estudiar la palabra del Señor y les pido que estemos muy atentos. En la historia, los fariseos, intérpretes de la ley, de los 10 mandamientos, los convirtieron en 613 mandamientos. Maimónides, en el siglo XI o XII, hizo la tabla de los 613 mandamientos. Es decir, hicieron una mezcla entre lo que son los mandamientos ceremoniales, los que son los mandamientos del gobierno, digamos de la sociedad, y los que son los mandamientos morales. Son 3 tipos de mandamientos muy diferentes. Los que tenían que ver con lo social, con el gobierno, con la sociedad y todo, esos son temporales porque la sociedad va avanzando, va cambiando la situación y entonces tienen que volver a adaptar los 10 mandamientos, o mejor, esos mandamientos tienen que adaptarlos para vivirlos según la cultura que están viviendo y los desafíos que tengan. De eso hay mucho que hablar, pero como te digo, no tengo tiempo para hacerlo, pero ustedes lo pueden buscar en la historia. Lo que pasó, por ejemplo, con los judíos en Alemania y lo que pasó con los judíos en Europa, que los declararon marranos y tuvieron que ellos tratar de protegerse. Entonces quisieron obedecer las leyes, pero estaban contrarias a lo que ellos habían recibido. Es decir, las leyes sociales tienden a cambiar porque hay situaciones que cambian en el camino. Por ejemplo, aquí tenemos un solo ejemplo. En ese tiempo no existían los semáforos, ¿sí? Pero hay que aprender a obedecer a las autoridades. Pero aunque no existían los semáforos, por eso la Biblia no menciona los semáforos. Si usted me dice, pastor, ¿y dónde está en la Biblia que tenemos que obedecer las luces, las 3 luces, la roja, la verde y la amarilla? ¿Dónde está en la Biblia? No está, está al principio, pero es que cambia. Entonces, por eso esos mandamientos no son permanentes, están cambiando según la circunstancia. Por otro lado, las leyes ceremoniales, ya no tenemos que sacrificar ningún cordero, no tenemos que guardar las fiestas como una situación muy directa, porque si no hay pecado, no tenemos que guardar Sukkot, no tenemos que guardar el Pesaj, no tenemos que guardar Pentecostés, no tenemos que estar sujetos a las lunas nuevas, además. Algunos se sujetan a eso, pero eso no está en el Nuevo Testamento. Antes el Nuevo Testamento dice que nadie juzga por comidas, por bebidas, por día de fiesta,
o por lunas, o por lo que sea. Colosenses lo menciona muy claro al respecto. Entonces, esas ceremonias o esas leyes ceremoniales ya no existen. No tenemos que ofrecer un cordero por el perdón de nuestros pecados, ni un macho cabrío para en el día de la expiación. No, porque ya Cristo murió por nosotros. Pero los mandamientos morales, esos sí existen. ¿Y cuáles son los mandamientos morales? La tabla de la ley, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los que tienen que ver con Dios, esos permanecen, esos no cambian. Yo no puedo decir que yo puedo honrar hoy entonces a otros dioses porque me están pidiendo, la cultura me pide que honre a otros dioses. No, hay un solo Dios a quien debo de honrar. Hay un solo Dios a quien debo rendirle culto y adoración. En fin, los mandamientos morales no cambian. Los mandamientos que tienen que ver con el hombre no cambian. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Esos no cambian, permanecen eternos, están durante todo el tiempo que nosotros estamos en la tierra. Por eso los fariseos tuvieron mucho problema. Y nosotros, muchos cristianos, ya son, como llaman por ahí, le ponen varios nombres. Uno de ellos son los mesiánicos. Los mesiánicos son los que se sujetan a todas las leyes ceremoniales que estaban establecidas, pero que fueron abolidas con la muerte de Cristo. Esas eran sombras de la vida de Cristo que Él cumplió completamente. Nosotros no vivimos de la sombra, vivimos de la realidad. Cristo murió por nuestros pecados. No el cordero pascual, no el macho cabrío, no la becerra. No, ellos no mueren por nosotros. Todos esos eran de figura, pero Cristo murió y con su muerte en la cruz sepultó todas esas leyes que estaban antiguamente. Tengamos en cuenta eso para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero mencionar, empezando en este día, con esta parte de la cuarta conferencia, lo que hemos hablado de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y tal vez hoy me voy a referir a lo que es necesario hacer, que es diferente, parece igual, ¿no? ¿Qué es lo que es necesario hacer? Tengamos en cuenta esas cosas. Yo quisiera comenzar leyendo con ustedes el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y van a ver, hay tanto que se habla del día de reposo, pero es una situación muy diferente a la del Antiguo Testamento y a la de Génesis 2 también. En Génesis 2 está la ilustración principal, pero luego hay asuntos particulares que se tratan en el capítulo 20 de Génesis, de Éxodo, perdón. Era recordando que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los liberó. Así como Dios había hecho los cielos y la tierra en 6 días y había descansado el 7º, ellos también, por gratitud a Dios que hizo eso, que trabajó, hizo la creación, por gratitud al Señor, a ese Señor que los liberó, debían de guardar el día de reposo, que hoy se llama el sábado, pero no el sábado que tiene nuestro calendario, porque como he dicho, ese sábado, el calendario de hoy es en honor a Saturno. Nosotros no adoramos a Saturno, adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces miremos aquí algo muy interesante. En el capítulo 5 del libro de Juan, yo voy a dejar que la palabra de Dios hable. Así que si ustedes pueden, abran sus Biblias en este momento en San Juan 5. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. No era algo que Dios había establecido, sino que los judíos lo creían esa leyenda y la gente la creía y la obedecía. No vamos a buscar un estanque de agua para meterse en los enfermos para que se sanen, como en el estanque de Betesda, ¿no? Aquí estoy hablando de cómo se habían desviado de los principios bíblicos. Porque un ángel, dice el verso 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. Espero que nadie esté preparando un estanque para meterlo a los enfermos. Y si está enfermo de COVID, se mete para que sea sano. Y después dice, es que Dios no me sanó. Es que eso no lo estableció el Señor. Eran las leyes humanas de los fariseos los que lo habían puesto como una verdad. Y lo respaldaban todo. Estaban hasta presentes a ver qué pasaba. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, verso 5, perdón. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no le dijo, venga, prepárate que yo te voy a meter. No, mire lo que dijo Jesús, verso 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Escuche, ¿cuándo era? El día de reposo, el llamado sábado. Que significa descanso, que significa reposo en el original. Que es lo que hoy llamamos el primer día de la semana, el día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, escuche, para que vea que ellos estaban metidos en la situación. En día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque ese era un transgresor que había que perseguirlo para matarlo. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús le había apartado de la gente, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa, por haber sanado a un enfermo en día de reposo, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque había hecho esas cosas en el día de reposo. Hermano, creo que es muy claro lo que dice la Escritura, no hay necesidad de profundizar en el tema. Simplemente en el día de reposo no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer, sino lo que realmente es necesario que hagamos. Traer salud a las personas en el día de reposo no es una violación del cuarto mandamiento. Y luego, hermanos, ustedes recuerden, por ejemplo, en el día de reposo se manda a hacer siempre el bien, escuche, siempre el bien, nunca el mal. No como los que están marchando, haciendo el mal, no, nos manda a hacer el bien. Por ejemplo, los médicos, todos los que trabajan en salud, en las farmacias, todos ellos tienen esa responsabilidad de hacerlo. La policía. Hermanos, los ladrones no descansan en el día de reposo. Supóngase que esa será una ley universal, que todo mundo se quede paralizado, que no haga nada el día de reposo. Qué alegres estarían los ladrones, ¿no es cierto? Porque no hay policía, porque no hay justicia, porque no hay nada. Simplemente estarían a sus anchas. Por eso, no solamente los médicos y el cuerpo que trabaja con ellos en los hospitales, en las clínicas, deben trabajar, pueden trabajar en el día de reposo porque están haciéndole bien a las personas, y la policía también, o la fuerza pública, dijéramos, debe trabajar porque los que hacen el mal nunca descansan. También dice la Escritura, digamos, los bomberos. Supóngase que los bomberos no trabajaran hoy, que es el día de reposo, que no trabajaran hoy. ¿Qué pasaría si se enciende una casa? Si hay un incendio, ¿qué sucedería entonces con todo el barrio? Porque no, es que él está guardando el día sábado, el día de reposo, y no puede trabajar. Hay iglesias que tienen esa connotación, que no permiten que la gente haga bien el día de reposo porque están pecando. No es cierto. No es cierto, eso no es verdad. Hacer el bien debemos hacerlo. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que lo mencionan. Así que, por ejemplo, la alimentación.
La gente tiene que alimentarse. O nadie come el primer día de la semana, el día de reposo. Nadie come. Alguien tiene que preparar los alimentos, ya sea antes o el mismo día, según las circunstancias económicas que tenga la persona. El transporte público, tiene que movilizarse de un lado a otro. Y los choferes dijeron, nosotros no vamos a trabajar hoy. Los directores de Transmilenio, todos son cristianos y entonces guardan el día de reposo y no hacen nada. No hacen bien, hermanos. ¿Qué pasaría en nuestra ciudad? Así que pudiera seguir hablando, por ejemplo, la madre que amamanta a su hijo. ¿No le podría dar seno en el día de reposo? Porque ese sería un trabajo. Sería un trabajo. Darle seno a su hijo. Entonces tendría que dejarlo aguantando hambre todo el día de reposo, todos los días de reposo. Hermano, no es violentar, no es quebrantar el día de reposo si hacemos el bien a las personas. Si cae el buey, que dijo el Señor Jesucristo, si cayera el buey de tu enemigo a un pozo en el día de reposo, se te manda que tú saques el buey de tu enemigo, porque amarás a tus enemigos. ¿Vas a dejar morir el buey, el asno o el animal que cayó porque es de tu enemigo o porque es de una persona que no conoces? No, lo sacarás, lo cuidarás. La verdad está escrito en la palabra del Señor. Así que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos salvados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, pero sí debemos hacer buenas obras. Espero que lo entendamos y que podamos alimentar nuestro conocimiento de lo que debemos, escuche, lo que debemos hacer en el día de reposo. Estás comprometido en un trabajo que es necesario hacerlo, porque si no lo haces, otros van a sufrir. Serías cruel, sería infame que tú o yo no lo hiciéramos por eso. Digamos, hoy pueden escucharme porque estoy grabando, pregrabando antes. Pero cuando tengamos los cultos presenciales, sería entonces un delito que yo fuera al templo a predicar, a enseñar, porque ese es trabajo. Eso no es una diversión, predicar. Es un trabajo preparar el mensaje. Es un trabajo exteriorizarlo. Es un trabajo mencionarlo. ¿Estaría violando el día de reposo si el primer día de la semana yo predico la palabra del Señor? Y puedes hacerte muchas preguntas al respecto. De otro lado, pudiéramos decir, Jesús tuvo muchos problemas con los que prohibían hacer bien en el día de reposo. Por ejemplo, en el libro de Marcos, aquí hay un pasaje muy interesante. Marcos capítulo 2, si ustedes van conmigo a la escritura, y llegamos al verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, Jesús, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Escuche, un día de reposo, que según los judíos no se podía hacer nada, ni prender siquiera una vela, porque era pecado hacerlo, era transgresión hacerlo, era violar el día del reposo. Pero mire lo que pasó aquí con Jesús. Dice que ellos, los discípulos, andando comenzaron a arrancar espigas, a trabajar para poder comer. Entonces los fariseos, escuche, ¿quiénes reaccionan? Los fariseos. En paréntesis, son los fariseos, los que siguen el camino de los fariseos, los que nos dicen que no debemos hacer nada, ni siquiera el bien en el día de reposo. Entonces sigue de aquí, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacéis en el día de reposo lo que no es lícito? Escuche, ellos creían que no era lícito hacer bien el día de reposo, ni defenderse siquiera, ni alimentarse, ni nutrirse. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y cómo se comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, recuerden un principio.
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Esto es muy interesante. Yo no fui hecho por causa del día de reposo. El día de reposo fue establecido para mi bien, no yo para el bien del sábado. Es que aquí tenemos que tener mucha atención de lo que se está mencionando en la palabra del Señor. Jesús no tiene problema en hacer el bien en el día de reposo. Y dice, es que yo soy Señor del día de reposo. Y como Señor del día de reposo, puedo autorizar lo que se tiene que hacer. Los judíos por eso lo perseguían. Mire lo que dice más adelante el capítulo 3, del verso 1 al 6. Sigamos dejando que la palabra nos hable. Otra vez entró Jesús en las sinagogas. Y había allí un hombre que tenía una seca una mano. En las sinagogas se reunían, era el primer día, el día de reposo. Y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Qué terrible, ¿no? Que los fariseos en día de reposo buscaban cómo acusar a Jesús por si hacía bien a alguna persona. Entonces dijo, el hombre que tenía la mano seca, le dijo al hombre que tenía la mano seca, dice el verso 3, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaron, los dejaron mudos. Entonces mirándole alrededor, con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Y escuche, por hacer bien, ¿qué dice el versículo 6? Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y la destrucción era matarlo, eliminarlo. Mis amados hermanos, la verdad es que Dios sí nos pide que hagamos bien en el día de reposo. Debemos tener en cuenta lo que mencioné las otras veces, que yo voy a seguir avanzando y después hago un resumen del tema. Ahora, Jesús, como consecuencia, es Señor del día de reposo. El hombre dice, no fue hecho para el día de reposo, el día de reposo fue hecho para el hombre, dice el Señor. Hay muchos que honran el día de reposo y se olvidan de honrar al Señor en el día de reposo. Es más importante el día que el Señor. Es más importante el día que lo que Jesús mandó, que lo que el Creador mandó. Insensatez la que algunos pueden llegar a tener. Escúchenme, hermanos, el Señor debe de ser honrado en el día de reposo. Nosotros no estamos para honrar el día de reposo, sino al Señor. Hermanos, cuando no obedecen, algunos cuando no se obedece el cuarto mandamiento, no solo se olvidan, repito, de honrar al Señor en el día de reposo, sino que se olvidan del Señor en el día de reposo. No olvidemos ese punto muy especial. Como el tiempo se me está acabando y yo les invito a seguir el tema de hoy en 8 días, quiero llegar a una conclusión. En el día de reposo no olvidemos de hacer siempre el bien, siempre el bien. Jesús y el Padre, como dice en Juan, mire lo que dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, muy interesante me pareció esta verdad en los versículos 16 y 17, cuando lo acusaron por hacer bien en el día de reposo. Si usted mira todo el capítulo 5, va a mirar que ya lo mencioné, es el día que sanó al leproso, a aquel hombre que estaba con la mano, que no se podía levantar y que estaba esperando que lo metieran al agua para ser sano. Llega el Señor al final. Por esta causa, porque él hacía bien en el día de reposo, perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Escuche, aquí se confirma lo que les dije hace ratico. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, nuestro Padre Celestial trabaja en lo que es el día de reposo para hacer bien. Supóngase que Dios dijera, hoy es día de reposo, entonces voy a suspender todas las leyes del universo. Y entonces, ¿qué va a pasar con el universo?
No voy a sostener a nadie. Voy a quitar esos principios del oxígeno. Voy a quitar los principios de la respiración. Voy a quitar aquellas cosas con las cuales el hombre necesita para vivir. Pero porque Dios está descansando. No, Dios también en el día de reposo hace bien. Hoy nos está haciendo bien el Señor. Está trabajando desde el cielo. Jesús, a la diestra del Padre, está trabajando por nosotros. Por eso dice el texto, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso les digo, hermano, no nos olvidemos de hacer bien el día de reposo. Dios no solo descansó el día de reposo, sino que lo santificó. Además de guardarlo, también lo santificó. Al lugar de no solamente lo estableció, sino que lo santificó. Es decir, lo declaró el día de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos sacó de la esclavitud de los pecados, no de Egipto, pero la esclavitud de los pecados sí. De los deseos de la carne y de lo que ofrece el mundo. A veces somos esclavos no solamente literalmente del pecado, de lo que ofrece el mundo, sino de los deseos de la carne, sino de lo que ofrece el mundo. ¿Qué ofrece el mundo? No, hoy tenemos un partido muy especial. Yo recuerdo cuando hemos tenido los grupos de los partidos de la selección del Campeonato Mundial de Fútbol. Yo he caído en ese pecado. La verdad lo he confesado y le pido perdón al Señor. He puesto pantallas en la iglesia para que los jóvenes no se pierdan del culto. Pero ellos no van a culto, van con la expectativa de ver en pantalla gigante el partido. Eso es una perversión en la cual yo he participado y he tenido que pedirle perdón al Señor. Otros quizás no van a la iglesia, pero no van el día de reposo porque hay que ver el partido de fútbol que es la nueva religión en la tierra. Hay que honrar la religión. Hermanos míos, no, el día de reposo Dios lo separó para su gloria. Lo preparó para nuestro descanso. Lo preparó para que honremos al Señor por todo su amor y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos míos, recuerde, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el 7º honrarás al Señor en ese día que es el día de reposo. Que Dios nos ayude y nos guíe siempre. Oremos, hermanos. Mi querido Jesús, gracias por hacernos entender con más claridad la importancia del día de reposo. Es importante porque nos dice lo que tenemos que hacer. Es importante porque nos dice lo que no tenemos que hacer. Pero también es importante que nos dice lo que debemos hacer. Señor, permite que tengamos en cuenta las 3 cosas, lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer. Hermanos míos, digo, Señor, pido por mis hermanos que los bendigas y los guardes y nos ayudas a entender tu palabra. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les animo a que repasen este mensaje. Vez tras vez va a estar en YouTube. Y entonces podamos honrar al Señor en el día de reposo. No honrar el día de reposo, sino al Señor, al que hizo los cielos y la tierra, nos dio la vida, nos perdonó y nos hizo hijos suyos. Bendiciones.